Bienvenidos. Pónganse cómodos, cierren los ojos y prepárense para iniciar un viaje. Hoy no contaremos ovejas. En su lugar, reflexionaremos sobre la naturaleza de la realidad misma. Y si les dijera que todo lo que les rodea, las estrellas en el cielo, los árboles fuera de su ventana e incluso ustedes mismos, no solo se rige por las leyes de la física, sino también por las leyes de la información? ¿Qué pasaría si todo nuestro vasto universo, con todas sus galaxias y nebulosas, se comportara en realidad como un ordenador gigantesco e inimaginablemente complejo? Esta idea puede sonar a una trama de ciencia ficción, pero hoy en día es una de las hipótesis más fascinantes que se manejan en la vanguardia de la ciencia. En esta sesión, diseñada específicamente para su descanso y sueño profundo, exploraremos de manera serena y lógica por qué esta idea ha cautivado tanto las mentes de los científicos. Nos sumergiremos en un mundo donde la materia y la energía ceden la primacía a la información, y la realidad está compuesta por los bits más diminutos. Prepárense para descubrir por qué el universo podría ser el programador más grande de todos. Antes de sumergirnos en las teorías modernas, hagamos un breve viaje al pasado, ya que la idea de un universo que calcula o computa no nació ayer. Sus raíces se extienden profundamente en la historia del pensamiento. Ya en el siglo XVII, el gran filósofo y matemático Gottfried Leibniz, uno de los creadores del sistema de numeración binario, base de todos los ordenadores actuales, postuló que la realidad podría describirse mediante un lenguaje de lógica y símbolos. Él imaginaba un lenguaje universal capaz de expresar cualquier verdad. Pero la idea tomó forma real en el siglo XX, con la aparición de los primeros ordenadores. Uno de los pioneros fue el ingeniero alemán Konrad Zuse, ya en 1945, mientras estaba aislado en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a considerar si el universo mismo podría ser el resultado de un autómata celular, un sistema computacional simple. Incluso escribió el libro Espacio Calculador, donde sugirió que las leyes de la física podrían ser la consecuencia de reglas sencillas, operando en una cuadrícula discreta o discontinua. Pero quizás el aforismo más famoso, el que se convirtió en el lema de toda esta concepción, pertenece al destacado físico del siglo XX, John Archibald Wheeler. Él formuló la esencia de forma concisa, it from bit, lo que se traduce como todo surge del bit. Wheeler postuló que la información es la entidad más fundamental de nuestro mundo. No las partículas, ni los campos, ni la energía, sino precisamente la información. Respuestas elementales de sí o no, 0 o 1. Cada partícula, cada interacción, según él, es una manifestación de la información. Y este pensamiento, simple pero profundo, se convirtió en el punto de partida de toda una rama de la ciencia que exploraremos hoy. Comencemos con la pregunta más fundamental. ¿Qué tienen en común el universo y una computadora? A primera vista, la respuesta parece ser ¿nada? Una computadora es un dispositivo hecho de silicio y metal, creado por el ser humano. El universo es un espacio inmenso, repleto de estrellas y galaxias. Pero si miramos más a fondo, descubriremos un asombroso parecido en sus principios operativos. Una computadora, en esencia, es una máquina procesadora de información. Toma datos de entrada, les aplica un conjunto definido de reglas, es decir, un algoritmo, y produce un resultado. Por ejemplo, usted pulsa la letra A en el teclado. El ordenador recibe la señal, la procesa siguiendo su algoritmo interno y muestra el símbolo A en la pantalla. Ahora observemos el universo. Él también, en esencia, está procesando información. El estado del universo en un momento dado. Por ejemplo, la posición y la velocidad de todas las partículas puede considerarse como los datos de entrada. Y las leyes de la física, como la ley de la gravitación universal o las leyes de la electrodinámica, actúan como los algoritmos. Estas leyes toman el estado actual del cosmos
y calculan cuál será en el instante siguiente. Un planeta se mueve en su órbita no de forma caótica, sino en estricta conformidad con el algoritmo que llamamos ley de la gravedad. La luz se propaga siguiendo reglas definidas. Las reacciones químicas ocurren de manera predecible. Todo esto es comparable a un cálculo gigantesco e incesante. El universo está constantemente computando su propio futuro basándose en su presente. Esta analogía es la base de la hipótesis del universo computacional. Los científicos que defienden este punto de vista argumentan: si algo se comporta como un ordenador, procesando información mediante algoritmos, es posible que, a un nivel fundamental, sea de hecho una computadora. No se trata solo de una metáfora atractiva. Es un intento de encontrar un nuevo lenguaje para describir la realidad, el lenguaje de la información y la computación, que podría ser mucho más profundo y universal que el lenguaje de la materia y la energía al que estamos acostumbrados. Para entender cómo el universo podría funcionar como una computadora, debemos sumergirnos en un concepto clave: la información. En nuestra vida diaria, asociamos la información con el conocimiento, las noticias, el texto de un libro o los datos guardados en una memoria USB. Pero en la física, este concepto adquiere un significado mucho más profundo y fundamental. La información es, esencialmente, aquello que nos permite distinguir un estado de otro. Imaginemos una simple moneda. Puede caer cara o puede caer cruz. Estos dos estados son distinguibles. Por lo tanto, esa moneda contiene en sí misma un bit de información. Un bit es la unidad de información mínima y básica. La respuesta a una pregunta de sí o no, verdadero o falso, un 0 o un 1. Ahora, imaginemos que toda la realidad, en su nivel más profundo, está realmente compuesta por estos bits. Cada partícula elemental, cada cuanto de espacio, almacena una cantidad específica de información sobre sus propiedades, su posición, su momento, su spin, su carga. Cuando las partículas interactúan, lo que hacen, en esencia, es intercambiar información. Un proceso físico, como el choque de dos electrones, puede ser visto como un proceso computacional en el que la información sobre los estados iniciales de los electrones se transforma en la información sobre sus estados finales. Esta idea de que la información es lo primario le da un vuelco total a nuestra visión del mundo. Antes, los físicos consideraban que los ladrillos fundamentales de la creación eran la materia y la energía. La información era solo una propiedad que describía el estado de esa materia. Pero la concepción conocida como it from bit, la cosa a partir del bit, lo pone todo patas arriba. Esta teoría postula que la materia y la energía son secundarias. Son una manifestación, o si se quiere, el resultado del procesamiento de una entidad mucho más fundamental, la información. Pensemos en un personaje dentro de un videojuego. Él está formado por píxeles en la pantalla, pero en realidad no es más que un conjunto de ceros y unos en la memoria de la computadora. Para él, los píxeles son su realidad. Para nosotros, es solo una representación de la información. De la misma manera, nuestro universo bien podría ser la grandiosa manifestación o representación de un código informático fundamental. Si concebimos el universo como una especie de computadora, esta tendría que ser necesariamente analógica o digital. Pero ¿cuál es exactamente la diferencia? Una computadora analógica opera con magnitudes continuas. Pensemos, por ejemplo, en los viejos discos de vinilo. El surco en estos discos es una línea ininterrumpida que reproduce con exactitud la forma de la onda sonora. Otro ejemplo serían los relojes de arena, donde la arena fluye en un chorro constante. La física clásica, la de Newton y la de Einstein, es inherentemente analógica. Postula que el espacio, el tiempo y la energía pueden adoptar cualquier valor, por muy fraccionario que sea. Entre dos puntos cualesquiera en el espacio, siempre es posible encontrar un tercero. Entre dos momentos en el tiempo, siempre cabe uno más. En cambio,
una computadora digital trabaja con valores discretos, es decir, discontinuos o segmentados. Opera exclusivamente con ceros y unos. Cualquier tipo de información, música, imagen o texto, se descompone finalmente en un número finito de estos bits elementales. La imagen de su monitor consta de una cantidad finita de píxeles, cada uno con un color específico. Un archivo musical está compuesto por un número finito de muestras, dust samples, que describen la intensidad del sonido en instantes determinados. Entonces, ¿cómo es nuestro universo? Durante mucho tiempo se asumió que era analógico. Sin embargo, a principios del siglo XX, se produjo una revolución con el surgimiento de la mecánica cuántica, la cual introdujo la idea de la naturaleza discreta. Se descubrió que, en el nivel más fundamental, muchas magnitudes físicas no pueden ser continuas. Solo existen en forma de paquetes separados, o cuantos. Por ejemplo, la energía lumínica se emite y absorbe únicamente en porciones específicas. Los fotones. Un electrón en un átomo solo puede existir en ciertos niveles de energía definidos, como si subiera los peldaños de una escalera, sin poder detenerse entre ellos. Este descubrimiento fue el primer y más sólido argumento a favor de que, en su nivel más profundo, nuestro universo podría ser digital. Si la energía está cuantizada, ¿por qué no habrían de estarlo también el espacio y el tiempo? Esta pregunta es la base de la concepción de la física digital. La noción de que el espacio y el tiempo no son continuos ni uniformes, sino que están compuestos por píxeles diminutos e indivisibles, es quizás una de las ideas más cautivadoras de la física moderna. Si concebimos el universo como un ordenador digital, su pantalla obligatoriamente debe tener una resolución. Por lo tanto, debe existir una longitud mínima y un intervalo de tiempo mínimo. Y la física teórica nos dice que estas unidades fundamentales existen. Se las conoce como la longitud de Planck y el tiempo de Planck. La longitud de Planck es una magnitud inimaginablemente pequeña. Hablamos de aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Para ayudarnos a dimensionar esto, hagamos una analogía. Piensa en un átomo. Ahora piensa en el universo visible en su totalidad. Bien, el átomo se relaciona con el tamaño del universo casi exactamente de la misma manera que la longitud de Planck se relaciona con el tamaño del átomo. Este representa el límite fundamental de la precisión con la que podemos determinar la posición de algo. Se postula que, a escalas inferiores, el concepto mismo de espacio deja de tener significado. De igual modo, el tiempo de Planck es el tiempo que le toma a la luz recorrer la longitud de Planck, unos 10 a la menos 43 segundos. Es el instante más breve posible, el latido o el tic del procesador cósmico. Nada puede suceder más rápido. ¿Qué ocurre realmente en estas dimensiones de Planck? No lo sabemos a ciencia cierta, ya que carecemos de la tecnología para observar tan a fondo. Sin embargo, las teorías postulan que, a este nivel, el espacio-tiempo deja de ser liso. Se vuelve espumoso, granulado, asemejándose a una estructura burbujeante de partículas virtuales que surgen y desaparecen sin parar. Está compuesto por estos píxeles fundamentales. Si esta hipótesis es correcta, sería la prueba directa de la naturaleza digital de nuestra realidad. Todo movimiento, cualquier alteración en el universo, no sería más que la conmutación de estados de estos píxeles del espacio-tiempo, comparable a cómo los píxeles de una pantalla cambian para crear la simple ilusión del movimiento. Ahora, vamos a sumergirnos en una de las ideas más extrañas y contraintuitivas que, sin embargo, encaja perfectamente con la concepción del universo como una computadora. Hablamos del principio holográfico. Fue propuesto por primera vez por los físicos Gerard 't Hooft y Leonard Susskind mientras estudiaban los agujeros negros. La esencia puede resumirse así. Todo lo que ocurre dentro de un cierto volumen de espacio puede ser completamente descrito por la información que está almacenada en el límite de ese volumen. Piensen en una holograma normal,
de esas que ven en tarjetas de crédito o souvenirs. Es una imagen plana, bidimensional, pero si la miran desde el ángulo correcto, produce la ilusión completa de un objeto tridimensional. Toda la información de ese objeto 3D está de alguna forma codificada en esa superficie de 2 dimensiones. El principio holográfico sugiere que algo muy similar podría ser cierto para todo nuestro universo. Nosotros percibimos el mundo como tridimensional. Tenemos largo, ancho y altura. Pero ¿y si esto fuera solo una ilusión? ¿Y si toda la información de nuestro universo 3D estuviera en realidad escrita en una superficie bidimensional muy distante que nos rodea, como si fuera un horizonte cósmico gigantesco? Nosotros mismos, con todas nuestras galaxias, estrellas y planetas, podríamos ser simplemente la proyección holográfica de esa información. Esta idea suena a pura ciencia ficción, pero tiene serios fundamentos teóricos, vinculados a la física de agujeros negros y la teoría de cuerdas. Por ejemplo, ayuda a resolver algunas paradojas relacionadas con la información que cae dentro de un agujero negro. Y lo más importante, vuelve a colocar la información en el centro de todo. Si toda nuestra realidad es un holograma, la entidad fundamental no sería el espacio tridimensional, sino la matriz informacional bidimensional que lo proyecta. Este es otro argumento potente que sugiere que el universo, en su esencia más profunda, es un procesador de información. Los agujeros negros son, sin duda, los objetos más enigmáticos y extremos del universo. Pero desde la perspectiva de la física de la información, no son simples monstruos cósmicos, sino auténticos almacenes y procesadores de datos. Veamos por qué. Según la teoría clásica, todo lo que cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro se pierde para nosotros eternamente. Este horizonte es la frontera de no retorno. Ni siquiera la luz puede escapar. A primera vista parecería que cualquier información contenida en la materia que cae, ya sea un libro o una nave espacial entera, queda totalmente destruida. Pero esto plantea un problema gigantesco para la física. Una de las leyes fundamentales de la naturaleza dicta que la información nunca puede ser destruida. Puede cambiar de forma, volverse inaccesible, pero jamás desaparecer sin dejar rastro. Esta contradicción, conocida como la paradoja de la información del agujero negro, atormentó a los físicos durante décadas. La solución propuesta, en parte por Stephen Hawking, está íntimamente ligada al principio holográfico. Se descubrió que la información no se pierde dentro del agujero negro. Más bien, queda impresa o codificada en su horizonte de sucesos. Es más, se estableció que la cantidad máxima de información que puede contener cualquier región del espacio no es proporcional a su volumen, como se esperaría, sino a la superficie que lo delimita. Y este límite, conocido como el límite de Bekenstein, es alcanzado de manera precisa por los agujeros negros. El agujero negro es el empaquetador de información más denso permitido por las leyes de la naturaleza. Absorbe materia y energía, y toda la información de estos eventos se almacena en su superficie. Luego, a través del proceso conocido como radiación de Hawking, el agujero negro se evapora muy lentamente, devolviendo esa información codificada al universo. Por lo tanto, los agujeros negros se revelan no como destructores, sino como gigantescos discos duros y procesadores cósmicos que transforman la materia y la energía en información pura. Si el universo es un ordenador, ¿cuál es su sistema operativo? ¿Y qué programa está ejecutando? Una de las respuestas más fascinantes a esta pregunta fue propuesta por el científico y empresario Stephen Wolfram en su monumental obra Un nuevo tipo de ciencia. Wolfram sugirió que la base de toda la complejidad que observamos a nuestro alrededor podría residir en reglas extremadamente simples, comparables a las que rigen los llamados autómatas celulares. ¿Qué es exactamente un autómata celular? Imagine una cuadrícula, como un tablero de ajedrez. Cada celda o casilla de este tablero puede tener varios estados,
Por ejemplo, ser blanca o negra. Luego aplicamos una regla muy sencilla que determina el estado, el color de esa celda en el siguiente paso, basándose únicamente en el estado de sus vecinas. Por ejemplo, la regla podría ser: si una celda tiene exactamente una vecina negra, se vuelve negra. De lo contrario, permanece blanca. Y eso es todo. Iniciamos el autómata con una configuración inicial, y este comienza a evolucionar, paso a paso, generación tras generación, siguiendo esta simple instrucción. Podríamos pensar que de unas reglas tan primitivas no puede surgir nada interesante. Pero Wolfram demostró que esto está muy lejos de ser cierto. Investigó una enorme cantidad de estos sistemas y descubrió que hasta las normas más sencillas son capaces de generar un comportamiento increíblemente complejo e impredecible. Algunos autómatas celulares crean patrones ordenados y repetitivos. Otros producen estructuras caóticas y de apariencia aleatoria. Y lo que es más sorprendente, algunos generan estructuras que parecen complejas y dotadas de sentido, similares a organismos vivos o copos de nieve. Esto se conoce como comportamiento emergente. La complejidad surge de la simplicidad, sin necesidad de un plan maestro o un diseño complejo. Es un fenómeno muy similar a lo que observamos en la naturaleza, donde estructuras complejas, como galaxias, copos de nieve y organismos vivos, son el resultado de la acción de leyes físicas relativamente simples. La tesis central de Stephen Wolfram postula que nuestro universo entero es, en esencia, un gigantesco autómata celular. El espacio no sería más que una red, o cuadrícula, quizás no estrictamente regular, sino estructurada como un grafo muy complejo. Las partículas elementales y sus interacciones provienen de la ejecución de un programa fundamental increíblemente simple que opera sobre esta red. Las leyes de la física que consideramos tan complejas, la relatividad general, la mecánica cuántica, el modelo estándar, no son, para Wolfram, leyes fundamentales. Él sostiene que son solo propiedades emergentes, es decir, características que se manifiestan en el macrocosmos a partir de este sistema de cálculo subyacente. Pensemos en el clima. Sabemos que se rige por leyes relativamente sencillas que describen el movimiento de las moléculas de aire. Sin embargo, predecir la trayectoria de un huracán basándose en el movimiento individual de cada molécula es virtualmente imposible. El comportamiento del huracán es una propiedad emergente de un sistema masivo. Del mismo modo, las leyes de la física podrían ser solo la manifestación macroscópica del funcionamiento de un programa universal a escala microscópica. Esta hipótesis trae consigo varias implicaciones fascinantes. Primero, sugiere que debe existir una única, quizás muy corta y elemental, pieza de código capaz de generar toda la complejidad que observamos en el universo. La búsqueda de este programa del universo es precisamente el trabajo actual de Wolfram y su equipo. Segundo, nos ofrece una explicación de por qué algunos fenómenos nos resultan tan complejos e impredecibles. Wolfram denomina a este fenómeno irreducibilidad computacional. Esto implica que, para conocer el resultado final de un sistema complejo, no existe un atajo. No se puede simplemente aplicar una fórmula rápida para calcularlo. La única manera de descubrir lo que sucederá es simulando el trabajo del sistema paso a paso. Y si nuestro universo es un sistema computacionalmente irreductible, esto significa que su futuro es, en esencia, impredecible. No podemos adelantar o reproducir el tiempo. Solo podemos vivirlo ciclo a ciclo, al ritmo del procesador universal. Prosigamos con la analogía del universo como un ordenador. Todo programa informático, por más complejo que sea, opera bajo ciertas reglas y restricciones internas predefinidas. Pensemos en un videojuego. Un personaje no puede simplemente atravesar una pared. ¿Por qué? Porque el motor del juego lo prohíbe. Esto nos lleva al concepto de invariantes, magnitudes que permanecen siempre estables. Y si trasladamos esto a nuestro universo, vemos que también se rige por leyes de conservación fundamentales.
Las más conocidas son la conservación de la energía, la conservación del momento lineal o impulso, y la conservación del momento angular. La ley de conservación energética establece que la energía nunca se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pensemos en una pila. La energía química se vuelve eléctrica y luego luminosa y térmica en una linterna. Pero el total, en un sistema cerrado, es siempre constante. De modo similar, el momento lineal, o la cantidad de movimiento total, de un sistema de cuerpos permanece inmutable si no hay fuerzas externas actuando sobre él. Si aceptamos la hipótesis del universo computacional, estas leyes de conservación adquieren un nuevo significado. Se convierten en las reglas fundamentales, los invariantes, primordiales, incrustados en el mismísimo código de la realidad. Son parámetros inquebrantables. Estos parámetros garantizan la estabilidad y la predictibilidad de nuestro mundo. Si no tuviéramos conservación energética, la realidad sería un caos, donde las cosas aparecerían y desaparecerían sin sentido. En esencia, las leyes de conservación aseguran que la computación que el universo ejecuta es coherente y lógica. Es fascinante cómo la física conecta estas leyes con las simetrías fundamentales del espacio-tiempo. Por ejemplo, la conservación de la energía se deriva de que las leyes físicas son independientes del tiempo, y la conservación del momento lineal es una consecuencia de que dichas leyes son idénticas en cualquier punto del espacio. Desde la perspectiva de esta analogía informática, esto implica que el código programático del universo es completamente universal. No importa dónde ni cuándo se ejecute, el resultado es el mismo. Todo ordenador tiene una limitación fundamental: la velocidad de su procesador. Un procesador solo puede ejecutar una cierta cantidad de operaciones por segundo, y ese es un límite que no puede superar. Esto establece la velocidad máxima a la que la información puede procesarse y transmitirse dentro del sistema. ¿Existe una limitación similar en nuestro universo? Sí, y es bien conocida por todos: la velocidad de la luz en el vacío. De acuerdo con la teoría especial de la relatividad de Einstein, nada que posea masa puede viajar más rápido que la luz. Además, ninguna información, ninguna señal de causa y efecto, puede propagarse a una velocidad superior. La velocidad de la luz es, por lo tanto, el límite de velocidad absoluto en el universo. ¿Por qué precisamente la luz? Si adoptamos la perspectiva del paradigma de la información, la respuesta se vuelve muy elegante. La velocidad de la luz no es solo la velocidad a la que se mueven los fotones. Es la velocidad fundamental a la que la información se propaga a través del tejido del espacio-tiempo. Es, si se quiere, la máxima frecuencia de reloj del procesador universal. Imaginemos los píxeles del espacio-tiempo de los que hemos hablado. La información sobre el estado de un píxel puede transmitirse al píxel vecino, no de forma instantánea, sino en un único tic del reloj universal, un lapso de tiempo equivalente al tiempo de Planck. La velocidad de la luz es precisamente la relación entre la longitud de Planck y el tiempo de Planck. Es la velocidad límite a la que se actualiza el estado de esta cuadrícula cósmica. Este límite tiene profundísimas consecuencias, ya que define la estructura de la causalidad en nuestro mundo. Los eventos solo pueden influirse mutuamente si una señal luminosa tiene tiempo de viajar entre ellos. Esto crea el llamado cono de luz para cada evento, una región del espacio-tiempo que puede influir en el futuro, y que, a su vez, pudo ser influida por eventos del pasado. Todo lo que cae fuera de este cono no está causalmente conectado. De esta manera, el límite de velocidad absoluto que observamos en la física puede interpretarse como una restricción fundamental en la tasa de procesamiento de información de nuestro universo computacional. Hasta ahora hemos hablado del universo usando analogías con las computadoras clásicas, aquellas que operan con bits, es decir, ceros y unos. Sin embargo, a caballo entre los siglos XX y XXI,
surgió una nueva concepción de la computación, mucho más potente, la computación cuántica. Sorprendentemente, el mundo de la mecánica cuántica, el reino de los átomos y las partículas elementales, resultó ser asombrosamente similar al de un ordenador cuántico. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Un bit clásico solo puede ser 0 o 1. En cambio, un bit cuántico, o qubit, gracias al principio de superposición, puede ser simultáneamente 0, 1 y cualquier combinación intermedia. Solo en el instante de la medición es cuando elige uno de esos estados concretos. Es como una moneda girando que, antes de caer, es a la vez cara y cruz. Esta propiedad permite a los ordenadores cuánticos procesar una cantidad masiva de información en paralelo. Una computadora con solo unas pocas decenas de qubits es capaz de realizar cálculos que estarían totalmente fuera del alcance de los superordenadores clásicos más potentes. Pues bien, las partículas elementales de nuestro universo se comportan exactamente como qubits. Un electrón, mientras no se mide su spin, o giro, se encuentra en una superposición de estados, spin arriba y spin abajo. Un fotón está en la superposición de todos los caminos posibles, hasta que impacta contra un detector. En esencia, toda la mecánica cuántica describe la evolución de estas superposiciones. El físico Seth Lloyd calculó que, si consideramos cada partícula elemental como un portador de información, desde el Big Bang, el universo ha logrado realizar aproximadamente 10 elevado a las 120 operaciones lógicas elementales. Es una cifra colosal. Esto nos lleva a suponer que, si el universo es un ordenador, no es un ordenador clásico, sino uno cuántico. Todos los procesos que tienen lugar en él a nivel fundamental son, de hecho, cálculos cuánticos. Y el mundo clásico al que estamos acostumbrados, ese mundo de posiciones y velocidades definidas, no es más que el resultado de la medición o de coherencia, donde la superposición cuántica colapsa hacia uno de sus estados posibles. Uno de los fenómenos más extraños y, francamente, contraintuitivos de la mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico, o como lo llamó famosamente Einstein, la acción fantasmal a distancia. La esencia es esta. Podemos crear un par de partículas como dos fotones, de manera que sus estados permanezcan interconectados, sin importar la distancia que los separe. Por ejemplo, podemos entrelazarlos por polarización. Si la polarización de un fotón resulta ser vertical, la del otro se vuelve horizontal al instante, y viceversa. Lo más asombroso es que esta conexión se mantiene incluso si separamos estas partículas, hasta extremos opuestos de la galaxia. Tan pronto como medimos la polarización del primer fotón, sabemos inmediatamente cuál será la polarización del segundo. La información parece transmitirse de forma instantánea, más rápido que la velocidad de la luz. Esto, aparentemente, viola el principio de causalidad que hemos discutido. Sin embargo, en realidad, no hay tal violación. El entrelazamiento no permite transmitir información significativa a una velocidad superior a la de la luz. No podemos obligar al primer fotón a adoptar un estado específico para enviarle un mensaje al segundo. El resultado de la medición es siempre aleatorio. Solo lo conocemos, pubas post factum. Pero, ¿cómo se explica entonces esta correlación instantánea? Desde la perspectiva de la hipótesis del universo computacional, el entrelazamiento puede verse como un tipo especial de conexión, un vínculo no local dentro del código de la realidad. Es como si dos variables de un programa de ordenador estuvieran rígidamente vinculadas entre sí. Un cambio en una se refleja instantáneamente en la otra, sin importar dónde se encuentren almacenadas en la memoria. Las partículas entrelazadas no son dos entidades independientes, sino un sistema unificado descrito por una única función de onda, un solo objeto en el programa. La distancia espacial es irrelevante para esta conexión. Esto sugiere que nuestra concepción intuitiva del espacio como algo que separa objetos puede ser incompleta. A un nivel más profundo e informacional,
todo en el universo podría estar conectado mucho más estrechamente de lo que imaginamos. El mundo cuántico nos presenta otro gran enigma, el llamado problema de la medición. De acuerdo con las ecuaciones de la mecánica cuántica, un sistema cuántico, como un electrón, existe en una multitud de estados simultáneamente, es decir, en superposición, hasta el momento en que se realiza la medición. Este estado se describe mediante la llamada función de onda, que evoluciona de manera fluida y predecible a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el instante en que intentamos medir alguna de sus propiedades, por ejemplo, su posición, algo extraño sucede. La función de onda colapsa instantáneamente, y el sistema selecciona de forma aleatoria uno de los estados posibles. El electrón, que antes estaba difuminado o desdibujado por todo el espacio, aparece repentinamente localizado en un punto concreto. ¿Por qué y cómo ocurre este colapso? ¿Qué tiene de especial el acto de medir? Esta es una de las cuestiones más profundas y aún no resueltas de la física moderna. Existen múltiples interpretaciones. La interpretación de Copenhague, por ejemplo, postula simplemente que la medición es un proceso fundamental, que no puede describirse con las mismas ecuaciones que rigen la evolución del sistema. Por otro lado, la interpretación de los múltiples mundos, o many worlds, sugiere que no hay colapso en absoluto. Más bien, en el momento de la medición, el universo se divide en un número infinito de mundos paralelos, realizándose en cada uno de ellos un resultado diferente. Desde la perspectiva de la hipótesis computacional, podemos abordar el problema de la medición desde un nuevo ángulo. El acto de medir es el instante en el que el universo computadora debe calcular y ofrecer un resultado específico. Antes de la medición, el sistema permanece en un estado de incertidumbre, como un conjunto de probabilidades, de manera similar a cómo un ordenador podría almacenar datos mediante una distribución probabilística. La medición, por lo tanto, actúa como una consulta al sistema que lo obliga a finalizar su cálculo y a proporcionar una respuesta unívoca. ¿Por qué el resultado es aleatorio? Quizás esto esté ligado a la irreductibilidad computacional de la que hablaba Wolfram. O tal vez, el algoritmo fundamental del universo contenga un elemento de aleatoriedad inherente, una especie de generador de números aleatorios incorporado. En cualquier caso, esta transición, de la incertidumbre cuántica a la certeza clásica, puede interpretarse como una fase clave del proceso computacional que ocurre incesantemente en nuestra realidad. Toda esta conceptualización del universo como una gigantesca computadora nos conduce inevitablemente a una de las ideas más fascinantes e inquietantes: la hipótesis de la simulación. Si nuestro universo funciona como un ordenador, si obedece a algoritmos y está compuesto por bits de información, ¿no podría ser artificial? ¿No seremos nosotros, quizás, personajes dentro de una simulación informática ultra desarrollada, ejecutada por una civilización mucho más avanzada? Esta idea, popularizada en películas como Matrix, posee en realidad bases filosóficas y científicas muy sólidas. El argumento más célebre a su favor fue articulado por el filósofo Nick Bostrom. Su razonamiento, conocido simplemente como el argumento de la simulación, se fundamenta en tres premisas o postulados. Primero, es altamente probable que las civilizaciones se extingan antes de alcanzar la madurez tecnológica necesaria para crear simulaciones de la realidad. Segundo, si las civilizaciones logran alcanzar esa madurez, por alguna razón, no tienen interés en ejecutar simulaciones de sus ancestros. Tercero, es casi seguro que vivimos en una simulación informática. Bostrom sostiene que al menos una de estas tres afirmaciones debe ser cierta. Si la primera y la segunda son falsas, es decir, las civilizaciones sobreviven habitualmente y les gusta crear simulaciones, entonces, con el tiempo, la cantidad de realidades simuladas y de seres simulados en ellas será inconmensurablemente mayor que la cantidad de realidades y seres base o fundamentales. Siendo esto así, por una simple ley de la probabilidad,
Cualquier observador elegido al azar, como usted o yo, tiene una probabilidad muchísimo mayor de ser simulado que de ser real. Este es un razonamiento puramente lógico. No demuestra que estemos en una simulación, pero sí indica que debemos tomar esta posibilidad muy en serio. Las ideas de la física digital, el espacio-tiempo pixelado y las leyes de la naturaleza entendidas como algoritmos, todo esto son evidencias indirectas que encajan perfectamente en el marco de esta hipótesis. Más allá del argumento puramente filosófico de Nick Bostrom, existen otras consideraciones más físicas que podrían sugerir que, en efecto, vivimos dentro de una simulación. Una de ellas es la conocida como el problema del ajuste fino del universo o sintonía fina. Resulta que las constantes físicas fundamentales, como la constante gravitacional, la carga del electrón o la velocidad de la luz, poseen valores exactos e imprescindibles para que pueda existir la vida y cualquier estructura compleja. Si tan solo una de estas constantes variara mínimamente, el universo sería irreconocible. Las estrellas no podrían encenderse, no se formarían elementos pesados, no surgiría la química y, por lo tanto, no habría vida tal como la conocemos. ¿Por qué el universo está tan perfectamente sintonizado para nosotros? Existen varias explicaciones. Algunos ven en esto la mano de un creador. Otros se apoyan en el principio antrópico. Solo observamos este universo porque, en uno diferente, simplemente no podríamos haber emergido. Un tercer grupo postula la existencia de un multiverso, donde coexisten infinitas realidades con distintas leyes y constantes. Y a nosotros, simplemente nos tocó la suerte de aparecer en una de las acogedoras. Sin embargo, la hipótesis de la simulación ofrece otra respuesta, muy simple. Las constantes están finamente ajustadas porque fueron configuradas por un programador. Los diseñadores de la simulación simplemente establecieron los parámetros de su mundo virtual, de tal manera que la complejidad pudiera surgir y evolucionar. Es similar a cómo un desarrollador de videojuegos ajusta los parámetros del motor físico para que el juego sea interesante y jugable. Otro argumento adicional es la propia cognoscibilidad del universo. ¿Por qué nuestro mundo se describe tan bien con el lenguaje de las matemáticas? ¿Por qué nosotros, criaturas que evolucionamos para sobrevivir en la sabana africana, somos capaces de comprender las leyes de la mecánica cuántica y la cosmología? Quizás se debe a que el universo en sí mismo se basa en principios lógico-matemáticos, al igual que cualquier programa informático. Fue creado con la expectativa de que podría ser comprendido, al menos, hasta cierto límite. Si de verdad vivimos en una simulación computacional, la pregunta obvia es, ¿hay alguna forma de comprobarlo? Podríamos encontrar esos errores de código, esas fallas en la Matrix, que revelarían la naturaleza artificial de nuestra realidad. Algunos científicos creen que sí. Proponen buscar anomalías e inconsistencias en los datos de nuestros experimentos físicos. Por ejemplo, si nuestro espacio-tiempo no es una entidad continua, sino una cuadrícula discreta, como ya se ha planteado. Esto debería imponer ciertas limitaciones a los procesos físicos. El físico teórico Silas Bean sugirió que tal cuadrícula causaría anisotropía, es decir, que las propiedades dependerían de la dirección. Específicamente, las partículas de muy alta energía, los llamados rayos cósmicos, no deberían moverse de forma exactamente uniforme en todas las direcciones dentro de esa cuadrícula. Su espectro debería tener un límite claro, relacionado con el tamaño de las celdas de esta rejilla universal. Por ahora, no se ha detectado ningún efecto de este tipo, pero la búsqueda continúa. Otra idea es buscar artefactos, o errores de redondeo, en el funcionamiento de la simulación. Cualquier ordenador, por potente que sea, tiene una precisión de cálculo limitada. Quizás, a un nivel extremadamente sutil, podríamos notar que las leyes de la física no operan con una precisión perfecta, sino con pequeñas desviaciones causadas por estos errores. Una vía más es la de buscar una puerta trasera, backdoor, o un mensaje oculto de los creadores,
Si la simulación se diseñó con un propósito, es posible que sus autores nos hayan dejado un huevo de Pascua, Easter egg, una especie de señal detectable. Desde luego, todo esto no pasa de ser mera hipótesis y especulación. Es posible que la simulación sea tan perfecta que, estando dentro de ella, seamos incapaces de distinguirla de la realidad base. Pero la mera posibilidad de esta búsqueda nos obliga a mirar el mundo con ojos completamente nuevos, transformando a cada físico experimental en un detective potencial que busca las huellas del gran programador. Al sumergirnos en la idea de que el universo es una entidad computacional, es imposible ignorar uno de los misterios más complejos e insondables: la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿De dónde emerge nuestro yo? Esa sensación subjetiva de la existencia, la capacidad de sentir, pensar y experimentar. Si todo lo que nos rodea, incluidos nuestros cuerpos y cerebros, es solo parte de un cálculo gigantesco, ¿dónde encaja la conciencia en este esquema? ¿Es simplemente el resultado de una computación compleja? Esta perspectiva, conocida como funcionalismo computacional, sugiere que la conciencia no es una cualidad inherente a una materia viva especial, sino una propiedad de un tipo específico de procesamiento de información. Para esta tesis, el soporte físico es irrelevante. Da igual si el proceso se ejecuta sobre neuronas biológicas en el cerebro o sobre transistores de silicio en un ordenador. Si el sistema realiza los cálculos adecuados, si es capaz de modelarse a sí mismo y a su entorno, la conciencia emergerá. Desde este prisma, nuestra conciencia sería una especie de sistema operativo de alto nivel que corre sobre el hardware de nuestro cerebro. Procesa flujos de información sensorial, construye modelos de la realidad y toma decisiones. Nuestro yo sería, en esencia, una propiedad emergente de este complejísimo sistema de información. Esto implicaría que, en principio, es posible crear una inteligencia artificial cuya conciencia sea indistinguible de la nuestra. Sin embargo, existe una perspectiva opuesta. Filósofos y científicos, como Roger Penrose, sostienen que la conciencia no puede reducirse a meros cálculos. Estos teóricos argumentan que hay algo no computable en el funcionamiento de nuestro cerebro, algo vinculado a sutiles procesos cuánticos dentro de los microtúbulos de las neuronas. Desde su punto de vista, el pensamiento humano, especialmente la intuición y la creatividad, no puede ser simulado por un ordenador convencional, ni siquiera por uno cuántico. Si esta postura fuera correcta, pondría en duda la idea de que seamos meros personajes dentro de una simulación. Quizás nuestra conciencia es precisamente el elemento que nos conecta con la realidad basal, actuando como un puente entre este mundo calculable y algo mucho más vasto. El problema de la conciencia está íntimamente ligado a la cuestión del libre albedrío. Si el universo es un ordenador gigantesco que opera bajo leyes estrictamente deterministas o probabilísticas, en el caso de la mecánica cuántica, ¿queda algún espacio en este panorama para nuestra libertad de elección? ¿O acaso todas nuestras decisiones, pensamientos y acciones están predeterminados por las condiciones iniciales del universo y sus algoritmos? Esta es una de las dicotomías filosóficas más antiguas, y bajo la lente de la hipótesis computacional, adquiere una resonancia totalmente nueva. Si concebimos el universo como un ordenador clásico, totalmente determinista, operando como un perfecto mecanismo de relojería, la respuesta parece obvia. El libre albedrío no existe. Todo lo que sucede, incluyendo el funcionamiento de nuestro cerebro, es una consecuencia ineludible del estado anterior. El futuro ya está escrito y, teóricamente, podría calcularse si conociéramos el estado completo del sistema en un momento dado. Nuestra sensación de elegir no sería más que una mera ilusión. Simplemente no somos conscientes de todas las causas que dictan nuestras acciones. La mecánica cuántica, con su aleatoriedad fundamental, parece ofrecer una escapatoria para el libre albedrío. Si el resultado de una medición cuántica es puramente aleatorio, tal vez nuestro futuro no esté predeterminado.
Algunos teorizan que la conciencia podría influir de alguna manera en el resultado de estos eventos cuánticos aleatorios dentro del cerebro, guiando así nuestras decisiones. Sin embargo, la mayoría de los físicos y filósofos coinciden en que la mera aleatoriedad no equivale a libertad. Si nuestras decisiones son el simple resultado de una tirada de dados cuánticos al azar, eso no nos hace más libres. Simplemente se reemplaza el determinismo estricto por un caos impredecible. Dentro del marco de Stephen Wolfram y su concepto de la irreductibilidad computacional, la cuestión se presenta bajo una luz adicional. Incluso si un sistema es totalmente determinista, su comportamiento puede ser tan complejo que resulta imposible predecirlo más rápido de lo que ocurre en la realidad. En este sentido, nuestro futuro permanece abierto e impredecible en la práctica, aunque en la teoría esté predeterminado. Quizás nuestra libertad de elección reside precisamente en esa complejidad computacional y en la inherentemente impredecible naturaleza de nuestro proceso de pensamiento. En la teoría de la computación existe un concepto fundamental, la tesis de Church-Turing. Esta postula que cualquier problema que pueda resolverse mediante un algoritmo puede ser resuelto también por la llamada máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo computacional abstracto y simple, concebido por Alan Turing. Consiste en una cinta infinita, dividida en celdas, y un cabezal de lectura y escritura. Este cabezal puede moverse a lo largo de la cinta, leer y grabar símbolos, siguiendo un conjunto predefinido de reglas. A pesar de su simplicidad, la máquina de Turing es universal. Esto significa que puede simular el funcionamiento de cualquier otro ordenador, desde una simple calculadora hasta el superordenador más potente. En esencia, la tesis de Church-Turing define los límites de lo que es fundamentalmente computable. Si el universo es un ordenador, la pregunta obvia ¿es acaso una máquina de Turing? ¿Se rige por la tesis de Church-Turing? La mayoría de los científicos que trabajan en el campo de la física digital creen que sí. Sostienen que todos los procesos del universo son algorítmicos y pueden ser simulados por un ordenador universal, aunque esto requeriría cantidades inimaginables de tiempo y memoria. Esta es la llamada tesis fuerte de Church-Turing, aplicada a la física. De ser cierta, implicaría que no existen procesos mágicos o incomputables en la naturaleza. Todo, incluyendo la evolución de la vida y el funcionamiento de nuestro cerebro, se reduce en última instancia al procesamiento de información siguiendo reglas definidas. Sin embargo, también existen puntos de vista alternativos. Algunos investigadores sugieren que podría haber lo que se conoce como hipercomputación en el universo, procesos que van más allá de las capacidades de la máquina de Turing. Por ejemplo, podrían resolver problemas que son irresolubles para un ordenador convencional. Como posibles candidatos para estos procesos, a veces se consideran ciertos aspectos de la teoría general de la relatividad, como la posibilidad de viajar en el tiempo, o efectos cuánticos que aún no se comprenden del todo. Si se demostrara la existencia de la hipercomputación en la naturaleza, sería una revolución, e implicaría que nuestro universo es un ordenador mucho más potente de lo que jamás podríamos imaginar. Volvamos a la idea de que el universo es un gigantesco ordenador cuántico. Ya hemos mencionado que las partículas elementales actúan como qubits, existiendo en una superposición de estados. Pero, ¿cómo se lleva a cabo exactamente este cálculo? ¿Cómo procesa el universo toda esta información cuántica? Una de las perspectivas clave es que toda la evolución del universo, desde el Big Bang hasta hoy, no es más que un gigantesco algoritmo cuántico. La ecuación de Schrödinger y otras fórmulas fundamentales de la física cuántica, esencialmente, describen cómo la función de onda del universo, su estado cuántico completo, cambia a medida que el tiempo avanza. Podemos imaginar esto como la aplicación sucesiva de operaciones lógicas cuánticas sobre los qubits que componen nuestra realidad. En cada intervalo de tiempo de Planck, el universo ejecuta un nuevo paso en esta computación global. ¿Y qué está calculando exactamente? Quizás se está calculando a sí mismo.
Su propósito podría ser simplemente evolucionar siguiendo sus propias reglas internas. Pero existen hipótesis aún más exóticas. Por ejemplo, algunos científicos sugieren que el universo podría estar resolviendo un problema computacional extremadamente complejo. Nosotros, con todas nuestras interacciones, seríamos solo un subproducto o un efecto secundario de ese cálculo grandioso. Esto es similar a cómo, dentro de un procesador que ejecuta un programa complicado, fluyen corrientes a través de miles de millones de transistores. Esas corrientes por sí solas no tienen un objetivo, pero su conjunto resuelve la tarea planteada. Otro concepto fascinante es el del darwinismo cuántico. Esta teoría sugiere que los estados clásicos y estables de los objetos que observamos son el resultado de una especie de selección natural operando a nivel cuántico. De toda la multitud de estados cuánticos posibles, solo sobreviven aquellos que son más resistentes a la interacción con el entorno. El entorno está constantemente midiendo el sistema y copiando la información sobre él. Solo los estados más adaptados, o los que son más fácilmente copiables, se convierten en nuestra realidad objetiva. Así, nuestro mundo clásico emerge del caos cuántico como resultado de un proceso de información que se parece mucho a la evolución darwiniana. Si concebimos el universo como una computadora, entonces debe tener un inicio y, probablemente, un final. El inicio, por supuesto, es el Big Bang. Desde una perspectiva puramente computacional, ese fue el momento en que se ejecutó el programa. El estado inicial del universo era increíblemente simple, caliente y denso, caracterizado por una entropía muy baja. Podemos verlo como los datos de entrada introducidos en el ordenador, justo antes de que comenzara el cálculo. ¿Y qué nos depara el final? Según los modelos cosmológicos actuales, el escenario más probable es la llamada muerte térmica del universo. Debido a la expansión constante, el universo se volverá progresivamente más frío y vacío. Las estrellas se apagarán, la materia se desintegrará y los agujeros negros se evaporarán. Al final, solo quedará una sopa homogénea y fría de partículas elementales y radiación, donde todo proceso se habrá detenido. La temperatura será idéntica en todos los puntos, alcanzando el estado de máxima entropía, o lo que es lo mismo, el máximo desorden. Desde el punto de vista de la informática, esto marca el fin de la computación. El cómputo solo es posible si existe una diferencia, un gradiente, entre el estado ordenado y el desordenado, entre la entropía baja y la alta. Esta disparidad es lo que permite realizar trabajo y procesar información. Cuando todo el sistema llega al equilibrio, el cálculo se detiene. La computadora, metafóricamente, se cuelga en su estado final. De este modo, toda la historia del universo, desde su inicio ordenado hasta su final caótico, puede verse como un largo proceso computacional que consume gradualmente su recurso inicial, la baja entropía, para generar complejidad, estructuras y, en última instancia, información. La muerte térmica es el momento en que no queda espacio libre en el disco duro del universo y el procesador deja de funcionar por falta de energía. Es un final melancólico, pero lógico, para este universo computacional, cumpliendo estrictamente con el segundo principio de la termodinámica, que esencialmente es la ley que rige el crecimiento irreversible de la información o el desorden dentro de un sistema cerrado. Uno de los aspectos más asombrosos de nuestro universo es su increíble naturaleza matemática. ¿Por qué las leyes de la naturaleza se dejan describir tan perfectamente por el lenguaje matemático? ¿Cómo es posible que fórmulas tan elegantes y abstractas, concebidas por la mente humana, predigan con tanta precisión el comportamiento físico, desde una simple manzana cayendo hasta la colisión de agujeros negros? Esta pregunta ha inquietado a científicos y filósofos durante siglos. El físico Eugene Wigner incluso escribió un famoso ensayo titulado La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales. La hipótesis del universo computacional ofrece una respuesta muy directa y lógica a este enigma.
El universo se describe también por la matemática porque en su esencia es una estructura matemática. Las leyes de la física no son solo una descripción de la realidad, sino la realidad misma. Son los algoritmos bajo los cuales opera el ordenador cósmico. Y las matemáticas son el lenguaje en el que están escritos esos algoritmos. Con esta visión del mundo, surge otra pregunta filosófica clásica. ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? ¿Encontramos verdades matemáticas que ya existen objetivamente, como ideas platónicas, o las creamos nosotros mismos, como las reglas del ajedrez? Desde la perspectiva del universo computacional, lo más probable es que la primera opción sea la correcta. Las estructuras y leyes matemáticas existen independientemente de nosotros. Son el lenguaje ensamblador, el código base de programación de nuestra realidad. Y nosotros, los científicos físicos, somos como ingenieros de ingeniería inversa. Estudiamos el funcionamiento de este complejo dispositivo, el universo, e intentamos reconstruir su código fuente a partir de su comportamiento, el programa que yace en su núcleo. Cada nueva ley física descubierta, cada teoría confirmada, es otra línea o función en ese código que hemos logrado descompilar. Esto explica por qué a veces, investigaciones puramente matemáticas que parecían totalmente ajenas a la realidad, de repente encuentran una aplicación directa en la física. Los matemáticos, al explorar el mundo de las estructuras abstractas, están, en esencia, topándose con los mismos bloques de construcción, a partir de los cuales podría ensamblarse el código de nuestro universo o de cualquier otro universo posible. Miramos a nuestro alrededor y observamos una complejidad asombrosa. Desde los intrincados diseños de los copos de nieve, hasta los miles de millones de neuronas en el cerebro humano, y los billones de estrellas que pueblan las galaxias. ¿Cómo pudo surgir toda esta complejidad de un estado tan simple y casi homogéneo del universo después del Big Bang? Este proceso, conocido como emergencia, es uno de los temas centrales de la ciencia, y la teoría de la computación nos proporciona herramientas poderosísimas para comprenderlo. Ya hemos mencionado los autómatas celulares de Stephen Wolfram, que demuestran cómo reglas extremadamente sencillas pueden generar un comportamiento sorprendentemente complejo. Esta es, de hecho, la esencia de la emergencia en el mundo computacional. La complejidad no está codificada en el sistema desde el principio. No requiere un plan maestro ni un código fuente complicado. Surge espontáneamente, como resultado de la aplicación repetida de reglas sencillas. Imaginen una bandada de pájaros. Cada ave solo sigue 3 reglas básicas: volar en la misma dirección que sus vecinas, mantenerse a una distancia específica de ellas y evitar chocar. No hay ningún líder que dirija toda la bandada, pero de estas sencillas interacciones locales nace un comportamiento coordinado y complejo de todo el grupo, que se mueve como un único organismo. Este es el ejemplo clásico de un sistema emergente. La teoría de la complejidad, que se dedica al estudio de estos sistemas, sugiere que nuestro universo podría estar ajustado para operar justo en el borde del caos. Es un estado en el que el sistema no es ni totalmente ordenado y estático, ni completamente caótico e impredecible. Es precisamente en este límite donde surgen las estructuras más interesantes y complejas, estructuras capaces de almacenar y procesar información, además de autoorganizarse y adaptarse. La vida, sin duda, es el ejemplo más brillante de este fenómeno. Utiliza las leyes de la física y la química para crear estructuras de información cada vez más sofisticadas, diseñadas para sobrevivir y reproducirse. Desde el punto de vista computacional, la evolución de la vida es, esencialmente, un algoritmo de búsqueda que explora el vasto espacio de posibles configuraciones hasta encontrar aquellas que son más estables y eficientes en el procesamiento de información y energía. Si concebimos el universo como una computadora, está sujeto a límites fundamentales, parecidos a los que encontramos en nuestros propios sistemas informáticos. En el siglo XX, el matemático Kurt Gödel
demostró sus dos famosas teoremas de incompletitud, que sacudieron los cimientos de las matemáticas y la lógica. El primer teorema establece que en cualquier sistema formal, lo suficientemente complejo y consistente, como la aritmética, siempre existirán afirmaciones que son verdaderas, pero que resultan imposibles de demostrar o refutar dentro del propio sistema. Es decir, escapan a sus límites. El segundo teorema afirma que un sistema así no puede probar su propia consistencia interna. Estos teoremas imponen un límite fundamental a lo que podemos demostrar utilizando la lógica formal. Más tarde, Alan Turing demostró que existe una conexión profunda entre la demostrabilidad y la computabilidad. En concreto, probó la existencia del llamado problema de la parada. No hay un algoritmo universal capaz de determinar, para cualquier programa y sus datos de entrada, si dicho programa terminará de ejecutarse alguna vez o si, por el contrario, funcionará eternamente en un bucle infinito. Estos resultados tienen profundas implicaciones filosóficas, especialmente para la física, si aceptamos la hipótesis del universo computacional. Si las leyes de la física son, en esencia, un sistema formal, los teoremas de Gödel podrían implicar que existen verdades físicas sobre nuestro universo que, en principio, nunca podremos deducir a partir de dichas leyes. Podrían existir fenómenos físicos que sean intrínsecamente indemostrables. A su vez, el problema de la parada podría significar que nunca seremos capaces de crear un predictor universal del futuro. No existirá una teoría del todo que nos permita, conociendo las condiciones iniciales, predecir con absoluta certeza si un proceso físico particular se detendrá, por ejemplo, si colapsará en un agujero negro o si continuará indefinidamente. En resumen, estos límites del conocimiento no serían simplemente el resultado de nuestra imperfección, sino una propiedad fundamental de la propia naturaleza computacional de la realidad. Por supuesto, es crucial entender que la hipótesis del universo computacional, con toda su elegancia y atractivo, no está considerada una teoría científica universalmente aceptada. Es, más bien, un programa de investigación, un compendio de ideas y metáforas que permite a los científicos abordar problemas antiguos desde una perspectiva totalmente nueva. Esta hipótesis tiene, sin embargo, serios críticos y problemas pendientes. Uno de los principales escollos es la transición de lo discreto a lo continuo. A pesar de los logros de la mecánica cuántica, muchas áreas de la física, especialmente la relatividad general, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, siguen basándose en las matemáticas continuas. Hasta el momento, nadie ha conseguido crear una teoría completamente discreta que sea capaz de replicar con exactitud todas las predicciones de la teoría de Einstein. La manera exacta en que la geometría fluida que observamos a nivel macroscópico surge de los píxeles discretos del espacio-tiempo sigue siendo una pregunta abierta. Además, los críticos señalan que la analogía del ordenador podría ser una manifestación de simple antropocentrismo. Tenemos la tendencia a explicar el mundo a través de la tecnología más avanzada de nuestro tiempo. En el siglo XIX, el universo se comparaba con un mecanismo de relojería. Hoy, lo comparamos con un ordenador. Es muy probable que en el futuro surja una nueva tecnología y empleemos una metáfora distinta que nos parezca más adecuada. Existen también enfoques alternativos para construir una teoría del todo, que no se basan en la idea de la computación. Por ejemplo, la teoría de cuerdas propone que los objetos fundamentales no son partículas puntuales, sino minúsculas cuerdas unidimensionales, cuyas vibraciones percibimos como diferentes partículas. Otro enfoque, la gravedad cuántica de bucles, intenta cuantificar el propio espacio-tiempo, representándolo como una red de bucles interconectados. Aunque estas teorías también operan con la idea de la discreción a nivel de Planck, no ponen tanto énfasis en la información ni en la computación. Es muy posible que la teoría final acabe fusionando elementos de todos estos enfoques. La ciencia es un proceso continuo, y aún estamos en las primeras etapas de la comprensión de la naturaleza fundamental de la realidad.
A pesar de las complejidades y las críticas, la idea de que la información es el bloque fundamental de construcción del universo gana cada vez más peso e influencia en la física contemporánea. Propone un lenguaje unificador que podría ayudar a conectar las dos grandes teorías del siglo XX, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. Ambas teorías funcionan a la perfección dentro de sus respectivos dominios. La relatividad describe la gravedad y el universo a gran escala, mientras que la mecánica cuántica se ocupa del mundo de los átomos y las partículas. Sin embargo, son inherentemente incompatibles. Utilizan herramientas matemáticas distintas y ofrecen predicciones contradictorias cuando se intenta aplicarlas a fenómenos donde los efectos cuánticos y gravitacionales son ambos cruciales, como es el caso de los agujeros negros o el instante mismo del Big Bang, NAPAC. El esfuerzo por crear una teoría unificada de la gravedad cuántica es el principal desafío de la física teórica actual. Y el enfoque basado en la información podría ser la llave maestra para abrir la puerta a esta unificación. Ya hemos sido testigos de cómo el estudio de la información en los agujeros negros condujo al principio holográfico, que establece un vínculo directo entre la gravedad y la teoría cuántica de campos. Muchos físicos creen hoy que el espacio-tiempo en sí mismo no es fundamental. Es un fenómeno emergente que surge de una estructura más profunda. El entrelazamiento de la información cuántica. Imagine que el espacio es una especie de ilusión, generada por las correlaciones, por el entrelazamiento entre los qubits fundamentales de la realidad. La geometría del espacio-tiempo, su curvatura, aquello que percibimos como gravedad, no es más que la manifestación de la estructura de estas conexiones informacionales. En esta visión del mundo, tanto la teoría general de la relatividad como la mecánica cuántica serían solo aproximaciones diferentes, maneras distintas de describir esta única y profunda realidad cuántico-informacional. La búsqueda de esta teoría fundamental es, en esencia, la búsqueda del código fuente del universo. Demos un paso atrás para contemplar el panorama general. Partimos de una analogía sencilla. El universo se asemeja a una computadora porque procesa información siguiendo reglas específicas. Luego, vimos cómo esta metáfora, aparentemente simple, encuentra sustento en las áreas más diversas de la física. Hablamos de la idea del espacio-tiempo discreto, pixelado a nivel de Planck, y de la cuantificación de la energía y otras magnitudes. Mencionamos el principio holográfico, que postula que nuestra realidad tridimensional podría ser una proyección de información desde una superficie bidimensional. Consideramos los agujeros negros como los guardianes y procesadores de información más eficientes de la naturaleza. Vimos las leyes de conservación como invariantes del programa universal, y la velocidad de la luz como su frecuencia de reloj límite. También la mecánica cuántica, entendida como la descripción del funcionamiento de un ordenador cuántico gigantesco, donde las partículas son qubits y el entrelazamiento es la conexión no local dentro del código. Incluso fenómenos tan complejos como el surgimiento de la complejidad y de la vida encuentran su explicación dentro del marco de la teoría de la computación y los sistemas emergentes. Esta concepción ofrece una visión del mundo unificada y coherente. No prioriza la materia y la energía, sino una entidad más abstracta y, quizás, más fundamental, la información. Transforma las leyes de la física, pasando de ser reglas místicas impuestas al mundo desde el exterior, a ser propiedades inmanentes del sistema operativo en sí mismo, sus propios algoritmos. Nos proporciona un nuevo lenguaje y herramientas inéditas para explorar los misterios más profundos de la existencia. Claro está, esto no implica que lo hayamos comprendido todo. Por el contrario, esta visión del mundo suscita aún más interrogantes. Pero son preguntas valiosas. Son las que impulsan la ciencia y nos obligan a reevaluar las concepciones más básicas de lo que entendemos por realidad. Llegamos así a la última pregunta, quizás la más difícil de todas. Si el universo es un ordenador, si nuestra realidad es una simulación, entonces,
¿Quién pulsó el botón de inicio? ¿Quién redactó este código? Esta pregunta nos saca de los límites de la física y nos adentra en el ámbito de la metafísica y la filosofía. La ciencia, por su propia definición, solo puede estudiar el programa en sí, sus reglas, su estructura, su comportamiento. No puede mirar más allá de la pantalla para identificar al programador. Cualquier respuesta a este enigma se situará necesariamente en el campo de la fe o de la pura especulación. Podríamos hipotetizar que el programador fue una civilización superavanzada procedente de una realidad base, tal como propone el argumento de Nick Bostrom. Tal vez iniciaron nuestra simulación con fines de investigación, históricos o incluso por puro entretenimiento. Para ellos, nosotros seríamos una especie de videojuego ultracomplejo o un experimento científico a gran escala. Otra posibilidad es que nuestro universo forme parte de una jerarquía infinita de simulaciones anidadas. Una civilización nos simula a nosotros. A esa civilización, a su vez, la simula otra, y así sucesivamente. O bien es una cadena infinita, o conduce a alguna realidad fundamental o base inalcanzable. Una tercera idea, más abstracta, sugiere que el universo es un sistema autoorganizado y autocalculable. No existe un programador externo. Ha generado sus propias leyes y su propia estructura mediante un proceso que podríamos denominar selección natural cosmológica. Quizás existan múltiples universos y solo sobreviven aquellos cuyas leyes permiten la aparición de la complejidad y de los observadores. Finalmente, la pregunta inevitablemente resuena con las nociones religiosas y teológicas tradicionales de un creador. La idea de un Dios programador, que creó el mundo redactando su código fundamental, resulta muy moderna y es sumamente atractiva para muchos. En última instancia, no tenemos la respuesta, y es posible que nunca la tengamos. Pero esta pregunta, por sí misma, nos obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre el significado de nuestra existencia. ¿Somos el producto aleatorio de las leyes ciegas de la naturaleza o parte de un gran diseño? ¿Somos la realidad fundamental o solo una sombra proyectada en la pared de la caverna platónica, proveniente de un mundo de orden superior? Nuestro largo y tranquilo viaje a través de la hipótesis del universo computacional está llegando a su fin. Hemos comprobado que esta idea no es mera ciencia ficción, sino un paradigma científico serio que fusiona conceptos de la física, la informática y la filosofía. Nos invita a contemplar la realidad a través del prisma de la información y el cálculo. Repasemos ahora los puntos clave de esta visión. El universo se comporta como un ordenador porque procesa información, es decir, el estado de las partículas, utilizando algoritmos que no son otros que las leyes de la física. En el nivel más fundamental, el nivel de Planck, el espacio y el tiempo podrían ser discretos, una especie de píxeles, lo que sugiere una naturaleza digital subyacente de la realidad. La mecánica cuántica, con su superposición y entrelazamiento, convierte al universo en algo parecido a un gigantesco ordenador cuántico. El principio holográfico sugiere que nuestra realidad tridimensional podría ser solo la proyección de información almacenada en una frontera bidimensional. Y finalmente, la hipótesis de la simulación lleva esta lógica al extremo, planteando que nuestro universo podría ser un programa creado artificialmente. Esta cosmovisión podría parecer fría y mecanicista, dando la impresión de que despoja al mundo de su misterio y de su encanto. Pero, en mi opinión, ocurre precisamente lo contrario. Darnos cuenta de que podemos ser parte de un cálculo grandioso e inimaginablemente complejo, que ha estado funcionando durante casi 14,000 millones de años, llena nuestra existencia de un significado nuevo y fascinante. Esto no disminuye en absoluto la belleza de un atardecer o la complejidad de los sentimientos humanos. Por el contrario, nos obliga a admirar aún más la elegancia y el poder de ese programa fundamental, capaz de generar toda esta belleza y complejidad a partir de las reglas más simples. En última instancia, esto nos transforma de habitantes pasivos del universo a exploradores activos,
dedicados a descifrar su código. Para concluir, es fundamental destacar que la hipótesis del universo computacional es, ante todo, una poderosa herramienta conceptual. Nos proporciona un nuevo lenguaje para describir el mundo, un lenguaje que ha demostrado ser sorprendentemente eficaz. Es posible que, en el futuro, esta hipótesis sea refutada o sustituida por una teoría más avanzada, o quizás, por el contrario, obtenga confirmaciones experimentales que la conviertan en la base de la física del siglo XXI. En cualquier caso, esta idea ya ha transformado nuestra visión de muchas cuestiones fundamentales. Nos ha obligado a reflexionar sobre qué es la información y cuál es su papel en la estructura del cosmos. Nos ha demostrado cómo, de la máxima simplicidad, puede nacer una complejidad infinita. Ha difuminado las fronteras entre lo físico y lo abstracto, entre la materia y la matemática. Y, por supuesto, nos ha planteado las preguntas existenciales más profundas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es la naturaleza de nuestra realidad? Esta hipótesis es un recordatorio de que el universo es mucho más extraño, asombroso y misterioso de lo que podemos imaginar, y que los mayores descubrimientos nos esperan en la intersección de distintas disciplinas, allí donde la física se encuentra con la informática y la ciencia con la filosofía. Ahora, mientras se sumerge en el sueño, permita que estas ideas fluyan libremente en su conciencia. Imagine el universo como un vasto océano de información, donde cada onda, cada partícula, es el resultado de un cálculo gigante y eterno. Y usted no es solo un grano de arena en este océano, usted es parte de él. Una parte que es capaz de comprender y asimilar la magnitud y la complejidad de todo el proceso. Y en esto, quizás, resida uno de los propósitos fundamentales de este cálculo universal. Y aquí estamos, en silencio, a solas con esta idea asombrosa. La idea de que el tejido de la realidad no está compuesto de materia, sino de pura información. Que el espacio que nos rodea podría estar hecho de píxeles invisibles, y que el tiempo fluye en pasos discretos, a escala de Planck. El giro más abrumador en esta narrativa es, por supuesto, el principio holográfico. La idea de que nuestra realidad tridimensional, voluminosa y palpable, podría ser solo una proyección, un holograma, grabado en una frontera bidimensional distante. Quizás no estamos viviendo en el libro mismo, sino solo en su cubierta. Esto da un vuelco a toda nuestra comprensión intuitiva del mundo. Y por supuesto, la hipótesis de la simulación que nos transforma de dueños de nuestro destino en personajes de un programa ajeno, nos obliga a reevaluar todo lo que dábamos por real. La conclusión principal de nuestro recorrido es sencilla. Considerar el universo como una computadora gigante no es solo un ejercicio mental. Es un enfoque científico muy productivo que ya hoy nos está ayudando a resolver los enigmas más complejos de la física y que, quizás, algún día nos guiará hacia la teoría del todo. Gracias por pasar este tiempo conmigo, sumergiéndose en estas reflexiones tan profundas y serenas. Espero que esta charla les haya ayudado a relajarse y a prepararse para dormir. Si disfrutaron de este viaje a las profundidades de la ciencia, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras lecciones para conciliar el sueño. Y ahora, antes de que se duerman del todo, permítanme hacerles una pregunta. Escriban la respuesta en los comentarios cuando despierten. Quisia, si por un instante tuvieran acceso al código fuente de nuestro universo y pudieran cambiar solo una línea, una constante o una regla, ¿qué modificarían y por qué? Buenas noches y dulces sueños sobre un universo que calcula.